pues esa puntilla ya una situación que ya venía siendo gravísima, la verdad. Nos sentimos aislados, como si fuéramos el patito feo. Ahora mismo estamos pagando los platos rotos de mucha gente. Lo siguiente fácil será cerrar los restaurantes, los bares y ya, pues nada, a ver cómo salimos de esta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así ha recibido el sector del ocio nocturno de Castilla y León el cierre de discotecas, salas de baile y bares de copas que han acordado hoy el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Paco Gómez, Salamanca, algunos preferían cerrar a abrir a medias, pero como hemos escuchado, es la puntilla a estos negocios. Hoy aseguran que les han anunciado un cierre temporal que acabará por convertirse en definitivo para muchos establecimientos después de un año nefasto. Aseguran que están pagando los platos rotos de unas consecuencias que no han generado porque están cumpliendo las medidas que les han impuesto. Entienden que ellos pagan la peor factura de medidas destinadas a corregir el comportamiento de algunos jóvenes. No podemos no ser disciplinados, no podemos no cumplir las medidas que entre todos hemos decretado que tenemos que cumplir. No podemos ignorar que el virus está circulando entre nosotros. Mañana será un 15 de agosto muy diferente al de otros años, sin fiestas patronales, pero sigue siendo festivo y para muchos comienzo de las vacaciones. A las 3 de la tarde ha comenzado la tercera operación salida de este atípico verano. Tatiana Ojeda, ¿cómo están a esta hora las carreteras de la comunidad? Sí, hola, buenas tardes. A esta hora definitivamente hay menos tráfico del habitual en una fecha como es el 15 de agosto, un puente donde además aquí en Castilla y León se celebran las fiestas de muchos pueblos. En las salidas de Valladolid, por ejemplo, en la A62 no ha habido tráfico reseñable durante el día. Quienes viajen estos días van a encontrar el combustible algo más barato, pero ya se vislumbra la próxima subida. A partir de septiembre, llenar el depósito será entre 1 y 2 euros más caro. Subir mucho los impuestos a nadie le va bien ahora porque mucha gente lo está pasando mal y al final pues de algo nos tiene que quedar algo para vivir, ¿no? En estas circunstancias ahora mismo en que estamos, pues la subida de la gasolina no es lo más adecuado. Esta noche vuelve a ser fresca y mañana llegará un frente que hará que bajen las temperaturas. Además, ese frente traerá nubes y lluvias al norte de la comunidad. En el resto, los cielos seguirán poco nubosos. Sanidad ha lanzado hoy un paquete urgente de medidas ante la situación de especial riesgo por el aumento de casos de coronavirus. Incluye, entre otras, el cierre de locales de ocio nocturno o la prohibición de fumar en la calle si no hay distancia. Las nuevas normas serán iguales en todo el país y las pondrán en marcha las comunidades autónomas que las han aprobado por unanimidad. La medida más restrictiva afecta al ocio nocturno. Se adopta el cierre de las discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo en todo el territorio de España. Restaurantes, bares y terrazas no podrán abrir más allá de la 1 de la madrugada. Tampoco admitir nuevos clientes a partir de las 12 de la noche. Tienen que garantizar que se cumple el 1,5 metros de distancia entre mesas, también en la barra, y solo se permitirán 10 personas como máximo por grupo. Pero además, recomendar a la ciudadanía que limite los encuentros sociales a sus grupos de convivencia estable. Se reforzarán los controles para evitar el consumo de alcohol en la vía pública. Los botellones están prohibidos. También se prohíbe fumar en cualquier espacio al aire libre si no se puede garantizar los 2 metros de seguridad, tal y como han aprobado Galicia o Canarias. Los cribados con PCR se llevarán a cabo en población de riesgo y potencialmente expuesta. Por ejemplo, en centros sociosanitarios, en determinados barrios, en centros educativos si fuera el caso, en determinados bloques de viviendas. Y en cuanto a los eventos multitudinarios, cada comunidad autónoma tendrá que elaborar un informe de riesgos para que sean autorizados. Una de las medidas más drásticas es ese cierre de los locales de ocio nocturno. Su actividad ya tenía muchas limitaciones que habían llevado al sector a protestar en todo el país, también en Castilla y León. La Organización de Discotecas y Salas de Fiesta de España llevará este cierre ante los tribunales y aquí en nuestra comunidad. Paco Gómez, buenas tardes. ¿Qué dice el sector?
Buenas tardes, pues aquí el sector ya se está planteando acudir a los tribunales precisamente contra la normativa del horario de cierre de la Junta de Castilla y León, y ahora se topa con esta noticia que es directamente, aseguran, un jarro de agua fría sobre sus perspectivas de salvar como fuera el verano después de unos meses de mucha dificultad. Se muestran particularmente indignados con las palabras del ministro, que reconoce que no es en sus locales donde se producen la mayoría de los brotes, pero que sí es donde es más difícil controlarlos. En todo caso, hablan de cierres temporales que ahora se les imponen, que podrían llegar a ser definitivos para muchos establecimientos. Mientras España luche contra la pandemia, discotecas, salas de baile y bares de copas no podrán abrir sus puertas. Una losa más a las que ya vienen anunciándose. Se nos está enjuiciando sin aparentemente ninguna causa. Defienden que los contagios no se estaban produciendo en sus locales. Nos sentimos aislados, como si fuéramos el patito feo. Ahora mismo estamos pagando los platos rotos de mucha gente. En ciudades como Salamanca ya habían instalado sistemas de control. Una trazabilidad de toda esa gente, por si hay algún tipo de contagio, para facilitar el seguimiento de esas personas, y está dando lo mismo. Ahora sienten que su futuro se llena de incógnitas. Les obligan a cerrar, no saben si van a recibir alguna ayuda, cómo van a poder pagar a los empleados, con sorpresa sobre todo, y cierta indignación, lógicamente. ¿Cómo le dices tú al dueño que tiene que cerrar con todo el dinero que ha puesto? ¿Quién le va a dar ese dinero? Pues esa puntilla ya una situación que ya venía siendo gravísima, la verdad. Muchísimos locales ya han cerrado y los pocos que nos hemos mantenido abiertos nos vamos a ver obligados al cierre. El ocio nocturno emplea a casi 5.000 personas en Castilla y León. También se prohíbe fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia interpersonal mínima de 2 metros. De esta forma, el ministro de Sanidad ha defendido una de las medidas más importantes acordadas hoy. Se prohíbe fumar en la calle si no se pueden mantener los 2 metros de distancia social. En apenas 2 días, esta medida ha pasado de anunciarse para Galicia, generar cierta confusión en nuestra comunidad y ahora sí que sí, a extenderse a todo el país. Galicia fue la primera comunidad autónoma en dar el paso. Prohibir fumar nas rúas cando se está circulando e non se garante a distancia hacia outros peóns. Se anunciaba el miércoles y el mismo jueves ya entraba en vigor. Prohibido fumar en la calle si no hay al menos 2 metros de separación entre personas. El gobierno canario se sumaba a continuación y la mayor parte de las comunidades aseguraba estar estudiándolo. En Castilla y León, el vicepresidente de la Junta sorprendía ayer con estas declaraciones. Es evidente que en esta comunidad, aunque no se supiera, está prohibido fumar en las terrazas desde que se anunció que uno solo podía quitarse la mascarilla para comer o para beber. Pero para el alcalde de Valladolid la normativa autonómica no recoge eso, algo que no comparten otros regidores de la comunidad. Será obligatorio el uso de mascarilla a excepción de cuando estamos consumiendo, bebiendo o comiendo. Esté o no recogido explícitamente en ese acuerdo de la Junta de Castellón. Yo creo que va un poquito más por la parte de cada uno de nosotros el ser responsables. Normativa aparte, desde el lado médico no hay dudas. Existe la posibilidad de la propagación del virus a través de la exhalación del humo del tabaco. Y aunque Fernando Simón no tenga tan claro que se eviten contagios... Fumar o no fumar en sí no es una práctica de riesgo excesivo para el coronavirus. Lo cierto es que imágenes como esta en unos días no serán ya habituales en las calles de nuestro país. Bueno, el cierre del ocio nocturno y la prohibición de fumar son las 2 medidas que más reacciones han levantado, también la del Colegio de Médicos y Enfermería, que celebra su puesta en marcha, pero hay más medidas en ese paquete acordado hoy. Se limita, por ejemplo, el número de visitantes en las residencias, tan solo podrá acudir 1 al día a ver a su familiar y durante un tiempo de, como mucho, 1 hora. También hay novedades con respecto a las pruebas diagnósticas, se van a realizar más PCR. Daniel Martín, Segovia, ¿a quiénes y con qué criterio? Buenas tardes. Dentro de ese acuerdo con las autonomías también se refleja que se van a realizar PCRs a los nuevos ingresos en centros sociosanitarios de carácter residencial con una antelación de 72 horas y a los trabajadores cuando vuelvan de permisos o de vacaciones. También se realizarán pruebas a los trabajadores de estos centros que estén en contacto con residentes de manera periódica y, por último, se hará un cribado a grupos específicos en caso de brote a poblaciones vulnerables, ya sea entre la comunidad educativa, en viviendas donde haya barrios en los que hay transmisión comunitaria o residentes en centros comunitarios.
Gracias, Daniel. En Aranda de Duero, que cumple hoy una semana de confinamiento, ya han salido de dudas. El juez se ha pronunciado y ha tomado una decisión intermedia. Prorroga la medida, pero no otra semana, como pedía la Junta de Castilla y León, sino 4 días, hasta el martes. Luis Ángel Rozas, ¿cómo han recibido la noticia los arandinos? Buenas tardes. Esta resolución judicial ha sido acogida con cierta preocupación aquí en Aranda de Duero. Se amplía el confinamiento hasta las 24 horas del próximo martes. En ese auto, el juez también indica que si la Junta de Castilla y León desea pedir una nueva prórroga, deberá remitir toda la documentación necesaria antes de las 11 de la mañana del próximo lunes. En cualquier caso, esta noticia ha hecho una profunda mella en la economía de la zona, seriamente dañada tras una semana de confinamiento. El juez aclara, por cierto, que los vecinos de la comarca sí tendrán libertad de movimientos para acudir a Aranda de Duero para proveerse de bienes de primera necesidad. Aranda de Duero seguirá confinada 4 días más. Si antes estábamos confinados, ahora parece que estamos condenados a cadena perpetua. En el hospital tampoco hay tantísimos infectados y yo creo que lo podemos controlar sin tener un confinamiento. Es bastante conveniente que tomen medidas ahora antes de que pasen cosas muchísimo peores. Después de una semana con restricciones de movimientos, la economía local se resiente, especialmente en el comercio y la hostelería. Es muy difícil ya recuperar todo lo que se ha perdido, o sea, es irrecuperable, realmente es irrecuperable. Esta semana era crucial. Que ahora nos quiten un mes tan importante para nosotros, con una fecha tan importante como es este fin de semana, o sea, no entendemos nada. Esto es un despropósito. Es que a nosotras nos ha caído en ventas, hemos tenido que mandar a la gente al ERTE, reducir el horario de tienda. Entonces, la verdad que bastante mal. El auto del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Burgos aclara que las limitaciones a la movilidad no afectan a los vecinos de la comarca que se tengan que desplazar a Aranda para adquirir bienes de primera necesidad. Es una medida afortunada para todos, para los vecinos, para los consumidores, para los usuarios, para Aranda y la comarca en general. Las restricciones estarán vigentes hasta las 24 horas del martes. Si la Junta quiere una nueva prórroga, deberá solicitarla antes de las 11 de la mañana de ese mismo día. La otra cara de la moneda la ofrecen Íscar y Pedrajas de San Esteban, en Valladolid, que viven sus últimas horas confinadas. Mañana sábado por la noche termina su confinamiento. Ayer la consejera de Sanidad anunció que finalizaría hoy, pero finalmente se ha confirmado que será a las 12 de la noche de este sábado. Así que el domingo podrán volver a hacer vida normal. La Junta ha confirmado un brote de coronavirus en la zona básica de salud del Barco de Ávila. Se ha declarado en un campamento de idiomas y hay 12 personas contagiadas. El número de brotes en esa provincia asciende ya a 13. En esta jornada hay que sumar 2 nuevos brotes activos en la provincia de Ávila, con lo que la cifra asciende ya a 13, con 61 casos vinculados a ellos. La Junta de Castilla y León ha detallado el que se registra en la zona básica de salud del Barco de Ávila. Allí 12 personas han dado positivo en la prueba PCR y 39 se encuentran en estudio. Todos formaban parte de un campamento de idiomas. Un día más han vuelto a aumentar los casos positivos de COVID-19. 281 nuevos contagios en Castilla y León. El total acumulado asciende ya a más de 29.500. Los brotes activos también suben. Ayer eran 118, hoy 140. Y el número de casos vinculados supera los 800. Una persona ha fallecido en una residencia de mayores. Gobierno y comunidades autónomas implantan nuevas medidas y también los hospitales se preparan para volver a atender más casos de coronavirus. Si llegan, que les pillen preparados. Por eso empezamos a ver movimiento. Instalan camas, habilitan espacios que también utilizaron en marzo o recuperan las carpas. En las urgencias del complejo asistencial de Soria se establecerá una doble entrada y sigue reservada una zona para pacientes con coronavirus. Una planta de COVID confirmados, de positivos, que es donde están ingresados ahora, y el resto de plantas funciona con la normalidad que teníamos hasta marzo. En el Hospital de Segovia se trabaja para ampliar la capacidad de la UCI y las urgencias. En esta última zona se instalarán 2 circuitos COVID. Hacemos ya una zona, digamos, COVID y una zona limpia y un acceso que en el momento que venga un paciente se le hará el triaje correspondiente. El Virgen de la Concha de Zamora ha habilitado 2 salas para pacientes con coronavirus y el de Nuestra Señora Sonsoles de Ávila tiene 32 camas reservadas en la 8ª planta del hospital.
A esta residencia de Valladolid, lo que antes era el Río Ortega, llegarán los pacientes con COVID cuando la capacidad de los hospitales de la ciudad esté al 100%. En una de las salas se realizan consultas de diferentes especialidades, pero en el resto se están llevando a cabo reformas para acondicionar el espacio. Este edificio sustituiría la función que hizo el hospital de campaña de la Feria de Muestras en plena pandemia. En León han ideado un sistema de escalada para corregir errores. En función del número de pacientes que vayamos teniendo, pues el resto de actividades del centro pues tienen cierta repercusión porque tienes que redistribuirlo. En Burgos se ha mantenido la zona de triaje, estas carpas donde se recibe a los pacientes antes de entrar al hospital. Cada vez son más las tarjetas sanitarias solicitadas por pacientes desplazados de otras comunidades a Castilla y León. En el mes de julio se han registrado casi 50.000 nuevas altas. Más de 23.000 proceden de la Comunidad de Madrid y alrededor de 11.500 del País Vasco. La evolución de la pandemia nos trae otra imagen que nos recuerda a la situación de hace meses. El Ayuntamiento de Ávila ha decretado de nuevo la clausura de los parques infantiles y las fuentes de la ciudad. El objetivo es evitar la presencia de grupos de personas y posibles contagios. Los agentes de la policía local procederán a precintar estos espacios que se cerrarán desde mañana sábado a las 7 de la tarde. Pues lo cierto es que los niños necesitan recuperar sus relaciones sociales y también la actividad física. Si no, podríamos tener otro problema de salud. Y aquí es donde afloran las dudas sobre cómo va a ser este curso el deporte extraescolar. La Consejería de Educación recomienda que se eviten actividades físicas colectivas y los equipos federados están a la espera de instrucciones. Los campos hay que mantenerlos todos los días, aunque nadie juegue en ellos. Ahora mismo estamos esperando instrucciones tanto de las autoridades sanitarias como políticas como federativas. En este club ya han realizado las inscripciones de 29 equipos con 500 jugadores, pero temen que algunas familias desapunten a sus hijos. Si lo dudan al colegio, imaginaros para hacer deporte base. Supongo que si no van al colegio no van a venir aquí. La temporada del deporte base debería comenzar dentro de un mes. Sin embargo, los equipos siguen sin saber cuándo podrán entrenar y competir. Es importante que todos los deportes se unifiquen a la hora del inicio. Los deportes individuales han tenido más suerte. En el tenis es más fácil mantener la distancia y evitar el contacto. Hemos tenido junio, julio y agosto la escuela con normalidad. Con mucho más demanda que otros años, a lo mejor en agosto, y de cara a septiembre tenemos la escuela que ya la empezamos a partir del 7 de septiembre. Confinar a los niños para preservarles del contagio puede derivar en otro problema de salud pública como la obesidad. Han venido pues, más lentos, más torpes. Si no haces ejercicio físico aquí dentro, estás ahí fuera, en el parque, con otros vicios. El deporte es salud y es necesario. Estas consecuencias deberían tenerse en cuenta para ganar la partida al virus sin dejar otras secuelas. Por segundo día consecutivo, España roza los 3.000 contagios registrados en el último día. Hay más de 800 brotes activos. Madrid vuelve a notificar más de 700 casos y País Vasco y Aragón se sitúan en 480. Desde el lunes se han contabilizado, atención, 19.830 positivos. Y seguimos mirando fuera de nuestra comunidad autónoma. Ante el aumento de los positivos, el Gobierno regional de Madrid va a realizar pruebas PCR de forma gratuita y aleatoria en las zonas que han registrado más casos. El lunes, la Comunidad de Madrid pondrá en marcha un proyecto en el que hará pruebas PCR de forma aleatoria a personas de entre 15 y 49 años que vivan en zonas de mayor incidencia. La convocatoria se realizará a través de SMS y enviarán 1.000 al día. Tras 144 días en la UCI, el Hospital Gregorio Marañón ha trasladado a planta a Pedro, el paciente con coronavirus que más tiempo ha estado en la UCI de España. Pues sí, tengo ganas de irme a casa, ya ves. La Organización Mundial de la Salud descarta que el coronavirus pueda transmitirse a través de los alimentos. Los expertos han realizado este comunicado tras la alerta de las autoridades chinas de que unas alas de pollo importadas de Brasil dieran positivo.
Pues el sector turístico vuelve a recibir otro duro golpe. Alemania ha incluido a España dentro de su lista de zonas de riesgo por coronavirus, a excepción de Canarias. Cualquier persona que viaje desde un país del listado deberá realizarse un test obligatorio. Primeras horas de la operación especial de tráfico 15 de agosto. No será desde luego como las de otros años, pero sí se prevé un aumento de los desplazamientos. Así están las áreas de servicio de la comunidad. Se cruzan los que regresan de vacaciones con los que las empiezan ahora. En muchos casos han apurado por la evolución del coronavirus, pero hay ganas de desconectar y de cambiar de aires. Somos de Sevilla y vamos una semana a Soria de vacaciones. Hemos esperado a ver cómo evolucionaba todo. Vamos con un poco de miedo, pero bueno. Ha sido así de última hora y bueno, a descansar un poquito. Esto ha sido un poco, hemos esperado porque estaba la cosa tan compleja que había que esperar un poco a ver qué hacíamos, ¿no? Llevamos una hora y media, pero todo bien, el tráfico muy bien. Pues vamos a ver ahora cómo está transcurriendo esta primera jornada de la operación en nuestras carreteras. Nos vamos en directo al Centro de Gestión de Tráfico de la DGT en Castilla y León. Tatiana Ojeda, buenas tardes. ¿Hay alguna complicación a esta hora? Sí, hola, buenas tardes. A esta hora precisamente no hay ninguna complicación reseñable, pero sí las ha habido durante el día. La primera se ha producido poco después de dar comienzo la operación especial del 15 de agosto en la zona del Nudo Landa, en Burgos. También en la AP1 se ha producido un accidente que ha provocado retenciones sobre las 5:30 de la tarde. A pesar de estas complicaciones, se trata de una operación salida bastante tranquila en comparación con otros años. Gracias, Tatiana. Parte de los desplazamientos de estos días son hacia los pueblos de la comunidad. Como no van a tener festejos, el riesgo es que se produzcan botellones y reuniones en peñas. En Valladolid, la Guardia Civil vigilará especialmente Viana de Cega porque hay antecedentes de botellones masivos en años anteriores. El principal lugar donde realmente va a haber una atención especial es Viana. En Viana sabéis que tradicionalmente un día como hoy pues se desplazaba infinidad de gente de Valladolid, jóvenes que iban al famoso botellón de Viana, debido a que había también luego fiestas, verbenas. Claro, este año eso no lo va a haber. Entonces, en principio, nosotros pensamos que no va a haber esa afluencia desde Valladolid a Viana. Quienes cojan el coche estos días y vayan a repostar comprobarán que el precio del carburante es algo más bajo, pero no va a ser así durante mucho tiempo. El Gobierno podría aprobar en septiembre un Real Decreto que impulsa el uso del biocombustible y eso hará que el diésel y la gasolina sean entonces más caros. A la mayoría el anuncio les ha pillado por sorpresa. Pues no tenía ni idea, no sabía nada. Pero lo cierto es que a partir de septiembre este gesto será mucho más caro. Yo creo que España está cada día más cara. En concreto, si tenemos un coche diésel y queremos, como él, llenar el depósito, nos costará entre 1,2 y 2,3 euros más. Subir mucho los impuestos a nadie le va bien ahora porque mucha gente lo está pasando mal y al final pues de algo nos tiene que quedar algo para vivir, ¿no? Un incremento que también se notará, aunque menos, en el precio de la gasolina. Será entre 13 y 48 céntimos más caro llenar el depósito. En estas circunstancias ahora mismo en que estamos, pues la subida de la gasolina no es lo más adecuado. Una noticia que poco o nada ha gustado a los conductores, pero tampoco a los responsables de las gasolineras. Si realmente se sube el precio, pues me imagino pues, que la gente proteste, y es normal. Yo protestaría hasta yo, y yo también tengo que repostar, claro, y tengo que venir a trabajar todos los días. Los que más lo notarán, los camioneros. En España, en Marruecos, en Francia, muy caro. Aunque siempre hay quien busca el lado bueno. Es más barato que en el Reino Unido. Se lo pueden tomar mejor o peor, pero lo que parece claro es que a partir de septiembre habrá que rascarse un poco más el bolsillo para continuar el trayecto. Esta segunda oleada del coronavirus ha pillado a Pedro Sánchez de vacaciones en Lanzarote, igual que la primera oleada le pilló convocando a las manifestaciones del 8 de marzo. Y esa irresponsabilidad, esa imprevisión, al final tiene unas cifras de contagio, unas cifras de incidencia que ya nos han situado como país a la cola de todo el mundo desarrollado.
Así ha exigido hoy el líder del PP al presidente del Gobierno que vuelva de vacaciones, asuma su responsabilidad y evite otro colapso sanitario. El panorama político vuelve a estar, por otra parte, en Podemos, tras la imputación del partido y de varios dirigentes por posibles irregularidades en su financiación. Pablo Iglesias ha roto hoy su silencio, defiende las cuentas de su partido y habla de juicio mediático. Después de 3 días de silencio, este mediodía Pablo Iglesias se ha pronunciado sobre la imputación de Podemos y de varios de sus dirigentes por posible financiación irregular. A través de Twitter, el secretario general de la formación morada ha defendido las cuentas de su partido y ha recordado que en otras investigaciones no se encontró nada ilícito. Iglesias habla de juicio mediático contra Podemos y carga contra las comparaciones con los casos de corrupción del PP, desde donde hoy su líder ha vuelto a pedir a Pedro Sánchez el cese de su vicepresidente. Con la misma vara de medir de Pedro Sánchez, ahora mismo tendría que cesar a Pablo Iglesias, porque su partido está imputado, porque el tesorero está imputado. Mientras tanto, están saliendo a la luz extractos de las cerca de 3 horas de declaración judicial del exabogado de Podemos, de José Manuel Calvente, quien, según publican varios medios, respondió de forma vaga y sin certezas a algunas de las cuestiones más importantes sobre los supuestos contratos falsos en Podemos que él mismo ha denunciado. Tras estas publicaciones, Calvente se ha defendido en Twitter. Dice que sus palabras se están tergiversando y además asegura que sufre amenazas. La eurozona registra una caída del Producto Interior Bruto del 12% en el segundo trimestre del año como consecuencia de la inactividad económica. Todos los países han sufrido este descenso del PIB, pero el de España es el que más se ha desplomado, con una caída del 18%. Estos datos son los más preocupantes desde que comenzaron los registros en 1995. 3 personas han muerto y 6 han resultado heridas. Una de ellas está en estado crítico como consecuencia de este incendio. Se ha registrado de madrugada en una vivienda del barrio de la Barceloneta, en Barcelona. El fuego pudo originarse al recalentarse el sistema eléctrico del edificio, que estaba pinchado y al que estaban conectadas varias baterías de motocicletas y ciclomotores turísticos. 3 jóvenes, 2 de ellos de 22 años y 1 de 24, permanecen ingresados en el Hospital Río Ortega de Valladolid por la ingesta de un pastel de marihuana. Los jóvenes pertenecen a la localidad de Laguna de Duero. En torno a las 2 de la madrugada comenzaron a sentir mareos y tuvieron que ser trasladados hasta este hospital. Ciudadanos busca el respaldo del Gobierno para endurecer la legislación frente a los ocupas. Ya ha presentado en el Congreso una propuesta para endurecer las penas y acelerar los desalojos. Y también a las Cortes de Castilla y León llevará una iniciativa sobre este mismo asunto. Basta ya de que estas izquierdas defiendan a los ocupas. En las 48 primeras horas tiene que estar puesto en marcha ya ese juicio rápido. Debe de haber un juicio exprés, lo que se viene a decir los juicios rápidos que conocemos todos, y que no se demore hasta 2 años como pasa en la actualidad. El show continúa. Seas como seas, hay un extra tiernos para ti. Están los extra divertidos, que piden ternura. Los extra foodies, que adoran descubrir sabores sorprendentes. Y los extra instagramers, que les apetecen me gustas. Los extra vitales, que quieren ligereza sin renunciar al sabor. Y los extra exigentes, que no se la juegan con la terneza. Todos tienen algo extraordinario que los une. Los extra tiernos. El Pozo, uno más de la familia. Los círculos de recreo son un lugar de esparcimiento para la gente mayor y, claro, estos meses notan las bajas de sus socios, pero entre medidas de seguridad, la cultura y el patrimonio que albergan estos lugares, a menudo históricos, esperan con ansia su regreso. Desinfectan hasta el último peón del ajedrez. Cada detalle importa para cuidar la salud de los socios que acuden a los casinos. Hemos tenido que abrir con todas las medidas higiénico-sanitarias que creo que tenemos que cumplir. Las barajas que se utilizan todos los días, esas se ponen en cuarentena y se vuelven a sacar barajas nuevas. Del gel, la mascarilla y lavarme las manos también. Los círculos de recreo son edificios con más de 100 años que por primera vez no han podido abrir sus puertas. Nunca hemos estado 2 meses y medio cerrados. Ahora que han retomado su actividad, echan en falta a muchos que no se atreven a asistir como hacían habitualmente. La gente mayor es la que más miedo tiene, aparte de que ya no son ellos, sino las propias familias, hijos, etcétera, que no les dejan. La afluencia de socios se ha notado que es menor.
pero el miedo al virus no consigue frenar a todos por igual. También se siguen haciendo aquí sus partidas de cartas, de dominó. Me pilla cerca además y ya pues no sé, sientes cariño por la sociedad. Estas sillas vacías esperan el regreso de los centenares de socios de estos centros de divulgación cultural para que vuelvan a disfrutar en ellos como si el tiempo no hubiera pasado. Tanto tiempo ansiando la llamada nueva normalidad y cuando llevamos 2 meses escasos instalados en ella, vemos cómo muchas cosas de nuestra vida diaria han cambiado. Y nos preguntamos si no será para siempre. Hemos vuelto a las calles, pero nuestras vidas tampoco son ya iguales, porque la nueva normalidad será nueva, pero de normal tiene poco. Con esta reflexión les dejamos y llegan ya los deportes. Buen fin de semana, cuidado en la carretera y, como dice el ministro de Sanidad, disciplina con las medidas. Feliz noche. Esta imagen es habitual. Hacemos colas para todo. Imposible acudir a un lugar sin cita previa. Hemos aprendido a esperar y en esa dulce espera nos incomoda que alguien se acerque demasiado. Ya no nos sentamos en una terraza si no ha pasado una escrupulosa desinfección. Y ahora nos encontramos abiertas todas las puertas. Yo tengo aire acondicionado, antipartículas, todo lo que quieras, pero hay que renovar el aire. En el exterior mantenemos nuestras conversaciones en las que, por cierto, últimamente siempre hablamos de lo mismo. Es muy incómodo ir con la mascarilla, todo es muy incierto, no sabemos si vamos a continuar trabajando, si no. Nuestra vida ha dado un giro sobre todo en los hábitos. Mano, cartera, guantes, gafas, máscara. Los besos y los abrazos se han esfumado, aunque de vez en cuando vemos algún que otro gesto furtivo de cariño. Que luego en la calle bajarte la mascarilla y darte un beso, pues no sé, como que estás también cohibido. Convivimos con la improvisación y hemos aprendido a decir adiós a nuestros planes. Antes me iba más días y ahora voy a ir solo uno y por llevar a la niña a la playa. Y no hemos salido, por ejemplo, a Pirineo francés, que nos gusta, pues no hemos podido salir. Pero en la crisis, algunos han visto la oportunidad. De nuestros top ventas ahora mismo son mascarillas. Porque siempre hay quien sabe ver una de las más importantes habilidades del ser humano, la capacidad de adaptación.